En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por un nuevo viernes, Señor, por un nuevo día más de vida todopoderoso. Quiero darte gracias en esta noche especialmente, Señor, porque hoy se acababa el proyecto que me había sido asignado en este año, Señor. Que con mucho esfuerzo y mucha dedicación, mucho sacrificio, y junto a mis compañeros de trabajo pudimos sacar adelante, Señor. Y qué bueno y qué hermoso que en esta noche la reflexión tenga que hablar, vamos a hablar acerca del trabajo en el equipo, del liderazgo y de confiar en nosotros, Señor. Gracias Todopoderoso y Eterno por escuchar nuestras oraciones. Gracias Señor por estar en los momentos de angustia, en los momentos de preocupación, pero siempre escuchando tu voz, siempre escuchando tu palabra que nos decía, no tengas miedo, continúa adelante, da lo tuyo, lucha, que yo estaré contigo. Siempre hemos escuchado tu voz, Señor. Y cuando nosotros colocamos toda nuestra vida, cuando nosotros colocamos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras enfermedades, Señor, tú lo haces posible que venzamos. No estamos exentos del sufrimiento, de las preocupaciones, de los problemas, Señor. Pero te tenemos a ti, Dios mío, como nuestro protector, como nuestro garante, Señor. Por eso hoy queremos darte gracias en público, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu justicia, por estar siempre ahí a través del Espíritu Santo, guiándonos, protegiéndonos, abriendo los corazones de personas que tal vez no nos conocen físicamente, pero siempre estuviste para abrir sus corazones y para trabajar en armonía, Señor. Te damos gracias, Todopoderoso. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, y en esta noche llena nuestros hogares, llena nuestras vidas, perdona nuestros pecados y purifica nuestras almas. Permite que siempre veamos las cosas buenas de nuestra vida. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo. Ven Espíritu Santo en esta noche y ábrenos la mente, el corazón, Señor. Y bendice a toda nuestra familia. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos allá, si ustedes tienen su Biblia, o si quieren escuchar, cierren los ojitos y escuchen. Es muy importante que al escuchar la palabra de Dios cerremos los ojos y nos imaginemos que estamos ahí, estamos siendo testigos oculares de lo que está pasando. Es un ejercicio muy bueno, muy chévere, porque nos involucra en la palabra y nos permite entenderla mucho mejor. Vamos entonces al capítulo 18 del libro del Éxodo. Jetro visita a Moisés. Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, supo todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. Y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Moisés había despedido a su esposa Séfora, y Jetro la había recibido a ella y a sus 2 hijos. Uno de estos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: he sido un extranjero en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho: el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios, el monte Oreb. Y allá fue Jetro
acompañado por la esposa y los hijos de Moisés. Y le dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, he venido a verte junto con tu esposa y sus 2 hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Y después de saludarse, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor los había salvado. Jetro se alegró por la mucha bondad que Dios había mostrado a los israelitas al salvarlo del poder de los egipcios, y dijo: bendito sea el Señor, que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que los ha librado del poder opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Jetro tomó un animal para quemarlo en honor a Dios y también otras ofrendas. Luego Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés, en presencia de Dios. Moisés nombra a otros jueces. Al día siguiente Moisés se sentó para resolver los pleitos de los israelitas, los cuales acudían a él desde la mañana hasta la tarde. Al ver el trabajo que Moisés se tomaba, su suegro le dijo: ¿por qué te tomas todo ese trabajo? La gente acude a ti desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué te dedicas a atenderlos tú solo? Y Moisés le contestó: es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les hago saber las leyes y enseñanzas de Dios. Pero su suegro Jetro le advirtió: no está bien lo que haces, pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal habidas. Y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupo de 100, a otros sobre grupo de 50 y a otros sobre grupos de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima, y ellos te ayudarán a llevarlo. Si ponen esto en práctica, y si Dios así lo ordena, podrás resistir. La gente por su parte se irá feliz a su casa. Moisés hizo caso a su suegro y puso en práctica todo lo que le había dicho. Escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, de 100, de 50 y de 10. Ellos dictaban sentencia entre el pueblo en todo momento.
Los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero todos los problemas de menor importancia los resolvían ellos mismos. Después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a mí me llama la atención que cuando uno está leyendo la palabra de Dios, aun a pesar de que estos textos bíblicos narran hechos, ¿verdad? Por una parte históricos y por otra parte de una forma espiritual, pero que se pueden ver que son cotidianos. O sea, lo que pasó hace 3.000, 4.000 años sigue ocurriendo hoy en día. Hoy en día podemos nosotros estar asignados a una tarea que nos abrume, que nos canse, que nos sobrepase y que tengamos la necesidad de poder distribuir la carga entre otras personas. Fíjense, leyendo la palabra de Dios uno encuentra soluciones prácticas a problemas de la vida cotidiana. Por eso hay que leerla. Por eso hay que tener estos espacios para poder compartir la palabra, para poder oír, para poder ver otra perspectiva. Sobre todo algo importante, la perspectiva de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios siente, lo que Dios manda. ¿Sí? Porque muchas veces vamos por la vida viviendo a nuestra manera, viviendo como nosotros creemos que deben hacerse las cosas o como las cosas tienen que ser. Y nos olvidamos que nosotros tenemos una riqueza inagotable que se llama Dios. Y que nuestra fe y nuestra religión no es de extremos, no es de grandes exigencias. Simplemente nos pide fe, oración, caridad y sinceridad de corazón, básicamente. En el día de hoy vamos a ver cómo el suegro de Moisés va a visitarlo. Ha escuchado de lo que Dios, de las maravillas que ha hecho Dios con el pueblo de Israel. El suceso de que el pueblo esclavizado por el imperio egipcio, el imperio dominante de la tierra, que haya sido doblegado, que haya sido derrotado por unos esclavos de una manera contundente. Aunque no existía Facebook, aunque no existía CNN, aunque no existía RCN ni Caracol en ese entonces, había maneras de que las noticias llegaran a los pueblos, ¿sí? A través de los mercaderes, a través de los nómadas, a través de los navegantes. Bueno, entonces a Madián llegó la noticia de que el pueblo israelita, que había sido esclavizado por 400 años, había encontrado su libertad. Jetro es un personaje especial porque Jetro es de la Biblia, lo relata como sacerdote de Dios, sacerdote de Madián. Y fíjense cómo son las cosas de Dios, que Moisés no se relaciona con una mujer israelita, sí, pero se relaciona con una mujer que es hija de un sacerdote que reconoce al Dios verdadero. O sea, que no está muy lejos. Y este sacerdote, este señor, este sabio señor, que es como un presidente, como un rey de su pueblo, que es Madián, va a visitar a Moisés. Y Moisés lo recibe como se reciben los presidentes y los dignatarios. ¿Por qué? Porque Moisés, Dios lo había asignado como el líder y representante de la naciente nación de Israel. Israel se había desprendido de Egipto
y había comenzado su proceso de independencia y su proceso de nacimiento. Nacía una nueva nación. Y su líder era Moisés. Y su juez era Moisés. Presidente, líder, juez. ¿Verdad? Y se reciben de esa manera. Cabe recordar o cabe detallar cómo Moisés recuerda, quiere, aprecia y trata a su suegro. Su liderazgo, su poder dado por Dios, no se le subió a la cabeza y no olvidó todo lo que su suegro había hecho en favor de él, porque a él aunque salva a sus 7 hijas, Jetro lo recibe en su casa, le da a su primogénita como esposa y le da a administrar su rebaño. ¿Sí? Porque Moisés en primera instancia, después de haber sido príncipe de Egipto, llegó a Madián como un extranjero huyendo del faraón y lo reciben y le dan todas estas cosas. Entonces, aquí vemos cómo Moisés recibe a su suegro, que había oído. Por eso la fe nace del oír. Por eso hay que hablar, por eso hay que transmitir, por eso hay que predicar. Seamos o no predicadores profesionales. Hay que hablar de lo que Dios hace en nuestra vida a otros, para que otros también puedan disfrutar, enamorarse de Dios. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Después de una semana difícil, después de una semana de trabajo, cansados, porque nosotros queremos que ustedes aprendan de Dios y amen a Dios y lo conozcan mejor. Y aunque el cansancio está ahí, el Espíritu Santo que pedimos, que invocamos, nos da la fuerza para poder anunciar, para poder transmitir las maravillas del Señor. ¿Sí? Entonces esto es lo que pasó. Miren, llegó a Madián la noticia. E hizo de que este líder de esa nación se movilizara a encontrarse con Moisés y le rindiera homenaje no solo a Moisés, sino a Dios mismo como el libertador verdadero. Porque quien libera a Israel de la opresión egipcia no es Moisés. Moisés no levantó ni siquiera un arma. Moisés fue instrumento. Pero el verdadero libertador del pueblo de Israel fue el Señor. Jesucristo. El ángel del Señor. ¿Sí? Y bueno, nos sigue diciendo aquí la palabra de que Moisés se había separado físicamente, mas no separado de romper el matrimonio, sino que estratégicamente, antes de que empezaran las plagas, Moisés manda a su esposa y a sus 2 hijos donde su suegro, para que estuviesen a salvo. ¿Sí? Y para que él pudiese trabajar con tranquilidad. Por eso, fíjense, es importante que a veces no comprendemos por qué los sacerdotes católicos no tienen familia, no tienen esposa, no tienen hijos. Fíjense lo que tuvo que hacer Moisés. Tuvo que separarse, desprenderse de su familia para poder atender al pueblo de Dios. Porque atendiendo a su esposa y atendiendo a sus hijos, posiblemente iba a tener la cabeza dividida y no iba a poder realizar lo que Dios le había pedido hacer y que era importantísimo para la salvación de la raza humana, porque la liberación de Israel de la opresión egipcia era importantísima para la salvación. Entonces Jetro le trae a su esposa: bueno, ya liberaste al pueblo de Israel, ya vencieron a los egipcios, aquí te traigo a tu esposa y traigo a tus hijos. Y es ahí cuando la palabra nos revela el nombre de los 2 hijos, y que uno se llama Gersón, porque Moisés lo nombra así, porque dice que él ha sido extranjero en tierra extraña, un israelita en Madián. Pero después llama a su segundo hijo ya de una manera con una respuesta de fe: el Dios de mi padre, de Amram, ¿verdad?
y a la vez de Leví y a la vez de Israel, porque Leví es el tercer hijo de Israel. Entonces, por eso dice, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. ¿Sí? Entonces, ellos habían acampado en el desierto junto al monte de Dios, el monte Horeb. Dios, cuando llama a Moisés en el capítulo 3, le dice, esta es tu misión. Vas a ir a Egipto, le vas a decir al faraón que deje salir a mi pueblo y me lo vas a traer aquí, a este monte. En este monte me van a rendir culto aquí. Y así lo hizo Moisés, ¿verdad? Entonces, Jetro había ido con Séfora y con sus dos peladitos, Gersón y Eliezer. Y entonces dice Jetro, yo tu suegro Jetro he venido a verte junto con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó, con mucha cortesía y diplomacia. Y después de saludarse entraron a la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y los egipcios en favor de Israel. O sea, Moisés da testimonio, que es lo que nosotros debemos hacer toda la vida, todos los que hemos recibido alguna gracia, algún milagro, o todos los favores y bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que salir, no solamente somos los que supuestamente sabemos de la Biblia, no, todos debemos anunciar y proclamar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, este testimonio hace de que Jetro, siendo ya sacerdote de Dios, reafirme su fe y lo motiva a bendecir al Señor y lo motiva a adorarlo. Y eso es lo que hace Jetro. Como sacerdote, adora al Señor, al Dios de Israel, lo adora. Y se da cuenta y reafirma su idea de que el Dios de Israel, el Dios de Moisés, es el Dios que está por encima de todos los dioses. ¿Sí? Ok. Luego sucede otra cosa. Y es el hecho de que Jetro está ahí. Y comienza a ver el día, la cotidianidad de Moisés. ¿Qué hace Moisés todos los días? Y se sienta, me imagino yo que se sentó ahí en un rinconcito a ver cuando Moisés se sentaba y lo rodeaba todo el pueblo y comenzaban a quejarse y a pedir y a discutir y esto y lo otro y aquello. Moisés en su trabajo. Y es ahí cuando Jetro, en su sabiduría, en su conocimiento, en su experiencia, llama a su yerno aparte. Fíjense la bonita relación entre suegro y yerno. Fíjense cómo Moisés, ahora que es líder de una nación, no se enaltece, sino que mantiene su humildad. O sea, el poder no se le ha subido a la cabeza. Él sigue queriendo y respetando a su suegro Jetro de la misma manera como lo respetaba y lo estimaba cuando no era nadie. ¿Sí? Y viene Jetro y lo llama y le dice, ¿por qué te tomas todo el trabajo? Muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo solos y nos cuesta soltarnos y nos cuesta confiar en otros y nos cuesta delegar. Lo digo personalmente. Muchas veces me ha costado delegar, pero toca delegar. ¿Sí? Y entonces él viene y le dice, viene Moisés y le contesta, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Yo soy el representante de Dios. ¿Sí? Moisés en ese momento era el Papa. El Papa. Vicario de Dios. Miren que la figura papal no se la inventó la Iglesia Católica, ni como dicen los enemigos de la Iglesia Católica, Constantino, no. Miren, la figura papal es esa, Moisés, que al final lo va a hacer Jesús. Lo vamos a ver. Entonces dice, el pueblo viene a verme a consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es
el que tiene la razón. Justicia, juez. Entre ambas personas tienen un conflicto y él hacía de juez, pero juez de toda la nación, donde eran más de 3 millones de israelitas. Una tarea titánica. Entonces, yo les hago saber las leyes y enseñanzas de Dios. Él les predicaba, él les enseñaba. Pero su suegro Jetro, que era un sacerdote de una nación, se la sabía toda, ya tenía experiencia, le advirtió: no está bien lo que haces, ¿sí? Pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú hagas una fila de 1,000 y 2,000 personas para que te atiendan, a que tú hagas una fila de 5 o 10 personas para que te atiendan. Esto también no solamente es liderazgo, es confianza, sino es gestión de sistemas. Es mejorar el servicio. Es prestar un servicio de óptima calidad. Es prestar un servicio personalizado. Es prestar un servicio donde podamos tener mejor contacto. Moisés con 1,000,000 de problemas, ¿cómo se va a detener a juzgar bien? No es lo mismo que tú tengas 1,000,000 de solicitudes, de requerimientos, a que tú tengas 5, 10 o 20 en el día. No es lo mismo. Fíjense que la palabra de Dios nos sirve también para descubrir problemas de la vida cotidiana. El trato a los clientes, a los usuarios. Jetro le dice: te cansas tú y no alcanzas a satisfacer las necesidades de la gente. ¡Hey! Espérate un momento. ¿Sí? La tarea sobrepasa tu fuerza. Es imposible. Puede que Dios esté contigo. Puede que hayas abierto el mar rojo. Puede que hayas llamado 10 plagas. Pero lo que estás haciendo sobrepasa tu fuerza humana. Eres un ser humano. Eres limitado. Quieres hacer una tarea infinita con un cuerpo finito. Eso fue lo que le dijo Jetro a Moisés aparte. No se lo dijo en público. Lo llamó aparte como su yerno. Ven acá, yerno. Tú estás haciendo una obra espectacular. Chévere. Pero mi hijo, lo estás haciendo mal. Y Moisés no le contestó groseramente. No le contestó soberbiamente. Ah, suegro, ¿a usted qué le importa? No sea sapo. No. Moisés escuchó humildemente. Ah, suegro, ¿qué tiene para decirme? Cuénteme. Y entonces Jetro le dice: escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Yo te voy a dar, yo te lo voy a dar. Pero primero pregúntale a Dios si mi consejo está bien. Ojo con eso. Jetro también fue respetuoso. No se las tiró tampoco de sábelo todo. Yo te voy a dar un consejo. Pero pregúntale a Dios si está bien lo que yo te voy a aconsejar. ¿Listo? Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo. Tú debes ser el que ora. Tú debes ser el que pide por ellos. Tú debes ser el que bendice. Los bendice por medio, o Dios los bendice por medio de ti. Esa es la función del Papa. Orar por la humanidad. Orar por la iglesia. Ser mediador entre Cristo y la iglesia. Porque es su vicario, su mayordomo. Moisés en ese momento era mayordomo del Señor. Representaba a Dios ante el pueblo, pero no era Dios. Israel no le pertenecía a él. Le pertenecía al Señor, que los había libertado y había pagado por la libertad de ellos. Es lo mismo que pasa con Cristo y el Papa Francisco y todos los papas. Son mayordomos, por eso se llaman vicarios. Entonces, Moisés, tu misión es presentarle las cosas a Dios, de ellos a Dios.
Pero no es para que estés juzgándolos a todos ellos. Y prestarles eso, bueno, a ellos instruyelos en las leyes, a ellos enséñales. Coge a unos cuantos que estén capacitados y enséñales. Enséñales lo que tú sabes. Transmítele. Fórmalos. Transmite. Enseña. Forma. ¿Qué hace el Papa? Toca delegar a los cardenales. Toca elegir obispos. Porque el Papa no puede estar en todas partes del planeta Tierra donde la Iglesia Católica, que significa universal, tiene que estar. Tiene que delegar. Y ahí es donde están las conferencias episcopales. Y ahí en las conferencias episcopales tienen un cardenal, que es el que representa a cada país como embajador, ¿verdad? Y cada lugar, cada diócesis tiene su obispo. Pero el obispo que está en una central no puede estar en todos los pueblos. ¿Qué hace? Prepara, forma, transmite la enseñanza a los presbíteros. A los presbíteros. Y los presbíteros hacen la representación de Dios en cada pueblo. Eso se llama la jerarquía de la iglesia. Y la idea aquí es que por obra del Espíritu Santo, desde el diácono, presbítero, obispo, conferencia episcopal, cardenales y el Papa estén unidos a Cristo. Y Cristo está unido a Papá Dios. ¿Sí? Y esa es la jerarquía de la iglesia. Y nosotros estamos guiados y obedecemos a nuestro presbítero. Y ahí está la unidad de la iglesia. Ok. Entonces, fíjense bien lo que pasa aquí. Dice él, instrúyelos en las leyes, enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces. Hombres capaces. ¿Sí? Que tengan temor de Dios. Que teman a Dios. Que tengan temor de Dios. O sea, tengan una relación con Dios. Y que sean personas sinceras. Hombres que no busquen la ganancia mala vida, ¿sí? Sean personas honestas. Y a unos darles autoridad sobre el grupo de 1000 personas. Un obispo o un cardenal tiene autoridad eclesial sobre muchas personas. Miles de personas. Un obispo también tiene autoridad eclesial sobre muchas personas. ¿Sí? Un sacerdote tiene autoridad sobre menos cantidad de personas que un obispo, y el obispo que un cardenal, y así sucesivamente. ¿Sí? Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los van a traer a ti, pero son menos. Si antes tenías que atender 1 millón de personas, ahora vas a atender solamente 20, 30. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que Moisés sigue el consejo de su suegro y divide su responsabilidad de juzgar los asuntos de Israel entre hombres capaces, temerosos de Dios, sinceros, que no les gusta el dinero mal habido, entre personas, entre 1000, grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. ¿Sí? Y así es como comienza a surgir la estructura jerárquica de lo que nosotros más adelante conoceremos como los jueces de Israel, que luego le darán cabida a la monarquía que comienza con el rey Saúl y de ahí en adelante, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver la importancia del trabajo en equipo y sobre todo de recibir la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la base del trabajo en equipo, del liderazgo? ¿Cuál es la base? Vamos a verlo. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 21. Dice, Salomón pide a Dios sabiduría. ¿Cuál es lo primero? Que la persona que va a liderar debe pedirle sabiduría a Dios. Dice, una noche en Gabaón,
el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Salomón le respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Para que Dios nos llene de sabiduría no es necesario que seamos ancianos. Desde la juventud nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo, un corazón atento para gobernar y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjense, el principio de todo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Fíjense, el rey Salomón se la vio maluco. Dijo: estoy al frente de tanta gente, ¿qué voy a hacer? Le pidió ayuda. Ay, Dios le dio la papaya, pues. Y él no pensó en riquezas, ni en mujeres, ni en belleza, ni en poder, sino: dame sabiduría, dame capacidad, dame entendimiento, dame fortaleza para hacer mi trabajo. Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición. Dios no se esperaba esa petición, fíjense, Dios no se la esperaba. Y le dijo: porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír, como Moisés escuchó a Jetro, oír, y gobernar. Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Imagínense. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste. De modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes, porque esa es la condición. La bendición viene si tú obedeces a Dios, si tú cumples sus normas y sus leyes. Ojo con eso, o sea, Dios te bendice, pero si lo obedeces, pero si crees en Él, pero si haces su voluntad. Ese es el truco, hacer la voluntad de Dios para que Dios te bendiga. No pagar diezmos, como piensa mucha gente que pagando el diezmo es que Dios los va a bendecir. No, haciendo la voluntad de Dios, que es más que pagar diezmos. Hay otro, haces la voluntad y cumple mi ley, como lo hizo David, tu padre, te concederé una larga vida. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño, y cuando llegó a Jerusalén se presentó ante el arca de la alianza del Señor y ofreció holocausto y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: ¡ay, majestad! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se acostó encima de él, lo mató. Entonces se levantó a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana
cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. Claro, la madre reconoce a su hijo. La otra mujer dijo, no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera respondió, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo. Así estuvieron discutiendo delante. Yo me imagino la cara del rey Salomón. ¿Y ahora qué hago? Entonces el rey se puso a pensar. Esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es el de la otra. Pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó, tráiganme una espada. Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó, corten en dos al niño vivo y denle la mitad a cada uno. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey, por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer. Pero la otra dijo, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces intervino el rey y ordenó, entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre. Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Palabra de Dios. Te la damos. Veamos cómo el Espíritu Santo aquí obra en las personas que le piden que Él actúe en sus vidas. Miren cómo Salomón, al igual que Moisés, como rey de Israel, tenía que intervenir en asuntos delicados. Este asunto era muy delicado. Saber cuál era en ese momento la madre verdadera de un niño. No existía la prueba de ADN. No existía. ¿Cómo el rey iba a impartir justicia si no había evidencia? ¿Cómo iban a hacerlo? Entonces se la jugó. Del Espíritu Santo le dijo, mira, el instinto maternal verdadero con que yo creé a las madres de verdad, hará que ella renuncie al niño con tal de que él esté vivo, mientras que la otra no le importará porque no lo parió. Haz esto. Y fíjense cómo el rey Salomón, guiado por el Espíritu Santo, resolvió el problema. Bastante difícil, bastante complejo para su época. Porque ahora llegan a caso cerrado, y la doctora Apolo dice, pues vamos a hacerle un estudio de ADN. Y vemos el resultado de ADN, la doctora Apolo. ¿Verdad? Pero en esa época el rey Salomón no tenía pruebas de ADN. Pero sí tenía la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos ahora entonces a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Cómo en la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, surge esta misma situación. Dice, en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, es la misma nación de Israel, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas. Fíjense, no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. El mismo problema, satisfacer a los usuarios. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron algo muy importante. Lo que le dijo Jetro a Moisés. No está bien, miren, las mismas palabras, no está bien. Lo que está haciendo no está bien, le dice Jetro a Moisés. Y los discípulos le dicen a la iglesia, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Nosotros, Dios no nos eligió para administrar ayuda, ¿no? Por eso existe la pastoral social, ¿sí? El sacerdote escoge a personas
para que ayuden a las familias y a las personas necesitadas. Pero el trabajo de los sacerdotes es enseñar, dirigir y transmitir la palabra de Dios. Entonces dice, para dedicarme. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos, capaces y llenos del Espíritu Santo, temor de Dios, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando, lo que le dijo Jetro a Moisés. Tu trabajo es orar por el pueblo, ¿sí? Interceder por el pueblo. Y proclamando el mensaje de Dios, oración y enseñanza. Lo mismo que Jetro le dijo a Moisés. Tú debes encargarte de la oración y de la enseñanza de la voluntad de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Presbiterado. Les impusieron las manos. Los elevaron a presbíteros. Los apóstoles son los únicos que tienen la capacidad y el poder dado por Jesucristo para ordenar sacerdotes, ordenar presbíteros. Y el único apóstol vivo por sucesión apostólica es el Papa. Por eso es que el Papa nombra cardenales, nombra obispos, nombra sacerdotes, ¿verdad? Delegando a los obispos, que son los que ordenan a los sacerdotes. Les imponen las manos. Esto viene de aquí, esto es bíblico. Yo no sé, de un momento a otro sale un tipo que es apóstol. El apóstol fulanito de República Dominicana viene a imponer manos y a hacer milagros. Salen de cualquier lugar y ellos mismos se autodenominan apóstoles. Ok, vamos ahora entonces a Hechos, capítulo 17, versículos del 30 y 31. Dice, ahora, esa imagen de Moisés, quien era Moisés en el principio, cuando estaba naciendo Israel, vamos a ver quién es. Dice, Dios pasó por alto en otro tiempo la ignorancia de la gente, o sea, de los paganos, de toda la gente. Pero ahora ordena a todos, en todas partes, ordena a todos, en todas partes. Eso se llama catolicismo, se llama catolicidad universal, la iglesia universal. O sea, lo que está diciendo aquí Hechos, o Lucas en Hechos, es que ya Dios ya no tolera un grupo separado a solamente los judíos. Y los judíos nada más tienen derecho a la salvación y a la bendición. No. Ese no era el plan original de Dios. El plan original siempre ha sido todo el que quiera, todo el que acepte, todo el que quiera entrar, todo el que sea bautizado. Se llama catolicismo. ¿Sí? Dios pasó por alto en otro tiempo la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. Todas partes es catolicidad. ¿Sí? Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Como juzgó Moisés, como juzgó el rey Salomón. Por medio de un hombre que Él ha escogido. Dios escoge al rey. Dios escoge al juez. Y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y sabemos muy bien quién fue el único que resucitaron. Vamos entonces ahora a Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Dice, vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, de su propia sangre.
Y su nombre era la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. El que estaba vestido de ropas teñidas de rojo, lo seguían los ejércitos del cielo, que estaban vestidos de lino y sobre un caballo blanco, ¿verdad? Le salía de la boca una espada afilada. La espada afilada es la palabra de Dios, que entra hasta los tuétanos y descubre los secretos de los hombres, ¿verdad? Dice, salía de la boca una espada afilada para herir con ella las naciones. La gobernará con cetro de hierro. Ya no es ese pobrecito que le pegaban y le ponían la corona de espinas. No, ahora viene con cetro de hierro. Y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios verdadero. Yo recuerdo que cuando estábamos terminando Génesis, y Jacob bendice a sus hijos, a Judá le dice que es un nombre de uvas, un nombre para la uva. El hombre para la uva era Cristo, es este Señor. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria de Dios. Entonces, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que Jesucristo es el verdadero Rey y Juez de nuestra vida y del mundo entero, del universo entero. Y que va a juzgar no solamente a nosotros, sino también a los ángeles. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este espacio. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas abundantemente, Señor. Llénanos del Espíritu Santo para ser sabios en nuestras sentencias de vida. Que siempre estemos guiados en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos, para todo asunto ser tomado con la presencia y con la guía del Espíritu Santo. Para que al igual que Salomón, ante los momentos de dificultad, podamos tomar la mejor decisión. A ti, Madre Santa, te damos gracias por siempre acompañarnos y bendecirnos y protegernos del maligno. Tú cuidas nuestras espaldas y ruegas siempre por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.